Esta historia se llama No es mamá. Sebastián cuenta que cuando su mujer Laura falleció, el mundo se quebró. Era una tarde de lluvia y eran exactamente las 3:17 de la tarde, cuando un automóvil derrapó en la autopista, que estaba mojada. Chocó de frente con el automóvil de su esposa, la lanzó por un barranco y murió. Dice que el único consuelo que le quedó en ese momento a Sebastián fueron las palabras de un médico que le dijo: no sufrió. Falleció instantáneamente en el primer impacto. Laura y Sebastián tienen un hijo. Cuando Laura murió, Julián tenía apenas 6 años recién cumplidos. Sebastián dice que fue para él muy difícil explicarle a un niño tan pequeño el término muerte, que ya no iba a volver a ver a su mamá. Julián le hacía muchas preguntas acerca de su mamá. Le preguntó si su mamá estaba en el cielo ahora. Sí, le decía él, y desde allá te cuida. Entonces, tratando de sobrellevar las cosas, poco a poco parecía que las cosas iban a mejorar, que había luz al final del camino. Pero entonces, Laura tocó la ventana. Dice que todo comenzó nuevamente en una noche de lluvia. Julián entró a su habitación exactamente a las 3:17 de la madrugada. Sebastián dice que esa visión la recuerda perfectamente. Julián venía con su pijama de dinosaurios y los ojos abiertos, pero no asustado, feliz, asombrado. Él vio entrar a su hijo, vio que eran las 3:17 de la mañana, estaba lloviendo afuera, y lo primero que le dijo fue: papá, mamá está allá afuera. Él pensó que a lo mejor había tenido una pesadilla, un sueño. Simplemente lo acarició del cabello, lo cargó y lo llevó de vuelta a su habitación. Lo acostó, y Julián dice: papá, mamá está allá afuera. Fue un sueño, hijo. Acuérdate que mamá está en el cielo. No, papá, la vi. Me saludó con la mano y me cantó como antes. Se le hizo un nudo en la garganta, tragó saliva y pensó: a veces, los niños inventan cosas para poder sobrellevar el duelo. Lo arropó y se esperó hasta que Julián se durmió. Ya que estaba bien dormido, se regresó a su cuarto, pero antes de salir, observó a la ventana. Vio la noche, la lluvia y se fue a dormir. Pero a la noche siguiente, exactamente a las 3:17 de la mañana, escuchó un ruido, y ese ruidito venía de la habitación de Julián. Dice que se levantó, y pensó que quizá un pájaro se había desorientado en la madrugada. Se había quedado parado en la ventana, y estaba tocando con el pico. Entonces, él entró, y cuando abrió la puerta, fue muy grande su sorpresa, porque Julián estaba parado en medio de la habitación, observando a la ventana, y dice que su mirada reflejaba mucho amor y tenía una gran sonrisa mientras miraba a la ventana. Que su presencia, al abrir la puerta, Julián no la notó, y lo volteó a ver de reojo, y le dijo: mira, papá, mamá me está cantando. Él se acercó, observó la ventana, pero no había nada, y tuvo que convencerlo para devolverlo a su cama, hasta que nuevamente se quedó dormido. Él volteó nuevamente a la ventana, seguía sin ver nada extraño, así que se fue a dormir. Al día siguiente, 3:17 de la madrugada, lo mismo. El mismo ruido de la noche anterior. Dijo: no puede ser, es imposible. Fue rápidamente y abrió la puerta. Estaba Julián, sentado, en la orilla de su cama, y dice: mamá me está cantando. Papá, me dice cosas bonitas, pero su voz suena un poco raro, como si se tragara las palabras. Y él pensó que Julián tenía un problema, y se rehusaba a aceptar la pérdida de su madre. Mira, hijo, tu mamá está bien, tú tienes que dormir. Y lo volvió a convencer, lo volvió a acostar, hasta que se durmiera. Él estaba roto por dentro, triste. Ahora tenía que lidiar también con eso. Se fue a su cuarto. La noche siguiente, lo despertó algo distinto al sonido. Escuchaba como susurros que provenían del cuarto de Julián. Y se quedó pensando: ¿es Julián? ¿Está hablando dormido? Y prestó atención, y reconoció la voz. Era la voz de Laura. Era su esposa, pero las palabras estaban al revés, y escuchó lo que decía. Es decir, estaba diciendo Julián al revés, y dice que tuvo un escalofrío. Corrió por el pasillo, y abrió de un golpe la puerta de la habitación. Julián estaba entre sus cobijas fingiendo que dormía, pero vio claramente que Julián estaba sonriendo, haciéndose el dormido. Volteó a la ventana, perfectamente en calma. Todo estaba en silencio. Y esa noche, se quedó a dormir ahí, en el cuarto de Julián, en un pequeño sofá. A la noche siguiente, dice que ya ni siquiera intentó dormir, no quería hacerlo,
Quería saber qué es lo que estaba pasando. Se quedó en su habitación y vio cómo el reloj cambió. Cuando dio las 3:17 de la madrugada, nuevamente el ruido, pero en esta ocasión no se precipitó. Caminó en silencio por el pasillo hasta llegar a la habitación de Julián. Y ahí se detuvo, se acercó a la puerta y escuchó a su mujer cantando esa boba canción que ella había inventado para dormir a Julián, pero se escuchaba rara. Al revés, lo que la canción decía al derecho era: eres mi estrella, mi sol y mi pan. Te amo hasta el infinito, mi niño Julián. Cuando escuchó eso, dice que sintió que se le cayó el mundo. Se congeló. Luego, empezó a respirar. Se controló y abrió la puerta. La ventana estaba abierta. Julián estaba arriba de un mueble y estaba listo para subir a la ventana. Y él corrió y gritó: «No, no es mamá». Y lo alcanzó a tomar del brazo. Julián ya tenía el pie en el marco de la ventana y lo jaló. Y Julián comenzó a gritar: «¡No, no!». Y empezó a llorar y se veía asustado y confundido. Pero si es ella, es mi mamá. Me canta, me toca la frente. Déjame. «¡No! ¡No es tu mamá!», le decía. «¡No es tu mamá!». Y el niño lloraba y cerró la ventana y lo estuvo consolando y ya no pudo dormir y se quedó ahí, velando el sueño de su hijo, que se durmió entre sollozos. Y apenas amaneció, agarró lo que pudo de ropa de Julián, ropa de él, las cosas de valor, documentos, lo metió todo al coche y se llevó a su hijo a casa de su hermana. Dice que a partir de que llegaron a ese lugar, a casa de la hermana, se detuvo por completo. Ya no volvieron a experimentar algo así nunca más. Esa extraña voz, ese extraño suceso. Pero termina su historia diciendo esto: «No te voy a mentir, a veces despierto exactamente a las 3:17 de la madrugada y recuerdo aquello que puso en peligro a lo que más amo en este mundo, mi hijo Julián». Esos sucesos que ocurrieron en aquel departamento de la Torre 30, en el piso 8, de la unidad habitacional Copilco Universidad, en la Ciudad de México.